Queridos estudiantes de la Escuela de Relaciones Internacionales José Peralta, estimados funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, colegas, docentes e investigadores del Instituto de Altos Estudios Nacionales y de otras universidades que aquí nos acompañan, estimados especialistas en Medio Oriente, invitados Nagan Salman, Norman Finkelstein y Majdi Darius Nasserroaya, perdone si no pronuncio bien, queridos compañeros José Vaquero, Carlos Espinosa, Rodolfo Bueno, representantes de las misiones diplomáticas aquí presentes. Qué gusto tener acá al embajador de Egipto, el embajador de Palestina, el embajador de Turquía, el embajador de Rusia y representantes de las misiones diplomáticas de Israel, de Irán y otras delegaciones que están con nosotros acá. En el espíritu de Mandela, qué bueno tenerlos juntos aquí ahora. Compañero Enrique Arias, subsecretario de Asia, África y Oceanía, Jacques Ramírez, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales José Peralta, Carlos Prieto, rector del IAEN. Queridos amigos, para nosotros es muy importante trabajar, avanzar en el estudio de los escenarios más importantes a nivel mundial. Y el tema que ahora nos congrega, la situación en el Medio Oriente, la nueva geopolítica en el Medio Oriente, es fundamental, no solo para entender qué está pasando en la región, sino particularmente para establecer con claridad el futuro de las relaciones internacionales del Ecuador. A comienzos del 2011, cuando apenas habían transcurrido 3 meses desde la caída del gobierno de Ben Ali en Túnez y menos de 2 meses desde la caída de Hosni Mubarak en Egipto, tuve la oportunidad de visitar oficialmente algunos de los países que constituyen la gran nación árabe, junto a la delegación de la Cancillería que me acompañó en aquel viaje oficial. Recuerdo que justamente terminábamos en ese momento, fue de la inauguración, de poner la primera piedra, de lo que sería el edificio de UNASUR, y habiendo reunido a todos los cancilleres de América del Sur, dando a conocer que ya se había concluido la ratificación del Tratado Constitutivo de UNASUR en marzo del año 2011, cuando después de esa actividad tan simbólica, tan importante, de haber hecho público la inauguración legal del Tratado Constitutivo de UNASUR, que nos desplazamos inmediatamente hacia el llamado Medio Oriente con una delegación que me acompañó en aquel viaje oficial. Durante los meses previos de preparación de aquel viaje, nos habíamos propuesto ampliar el marco de nuestras relaciones con los países del Consejo de Cooperación del Golfo, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, y explorábamos entonces la posibilidad de abrir una embajada en esta zona. Adicionalmente, habíamos trabajado en la idea de encontrar un puerto de entrada a nuestras exportaciones por el Mediterráneo a través del Líbano, ya que esto nos facilitaba una puerta natural a Israel, Jordania y Siria, un país, este último, con el que manteníamos relaciones cordiales en espacios como la Organización de Países No Alineados y cuya relación con otros socios comunes como Turquía e Irán era magnífica en aquel momento. Por lo que parece, las afinidades políticas religiosas han terminado por predominar sobre las económicas comerciales a la hora de determinar el juego de las lealtades en ese antiguo triángulo. Finalmente, y tras casi un día de viaje y escalas interminables, aterrizamos en la ciudad de Kuwait un 15 de marzo. Durante 3 semanas de ritmo frenético pudimos conocer, además de este pequeño pero importante enclave situado en el corazón del Golfo Pérsico o Arábigo, las ciudades de Doha, Dubái, Abu Dhabi, Beirut y Damasco. El mismo día de nuestra llegada a Damasco, a esta última y milenaria ciudad, nos llegaron noticias de que se habían desatado unas protestas civiles, aparentemente inocuas, en la ciudad de Deraa, al sur del país, en la frontera con Jordania,
Durante aquella estancia tuve la oportunidad de conversar con importantes actores políticos sirios, incluido el propio presidente Bashar al-Assad y algunos de sus ministros, pero también con varios diplomáticos, analistas e intelectuales, tanto árabes como latinoamericanos, conocedores y habitantes ellos mismos de la región. Pues bien, en aquella ocasión ninguno, ni uno solo de mis muchos y heterogéneos interlocutores con los que dialogué con ese objetivo en concreto, fue capaz de imaginar siquiera un escenario bélico mínimamente prolongado en Siria. Todo lo contrario, sus predicciones eran de que allí nada extraño, nada anormal, nada distinto de lo que estaba pasando podía suceder. Todo ello pese a que Libia se desangraba ya en una guerra civil salvaje, justo cuando en esos mismos días algunos países de la OTAN armaban ya sus escuadras en el Mediterráneo para establecer aquella parodia mortal que eufemísticamente llamaron zona de exclusión aérea, que debería llamarse mejor zona de preinvasión, a la postre decisiva para determinar el signo de la guerra y la subsiguiente eliminación, esta vez literal, de Muammar Gaddafi. Pues bien, pese a este contexto y estos antecedentes, nadie fue capaz de prever lo que ocurriría poco después en Siria. Me atrevo a decir que fueron muy pocos en el mundo los que imaginaron entonces el devenir de este mosaico de minorías musulmanes y cristianas colocado encima de la falla tectónica que separa, en términos geopolíticos, las esferas de influencia del eje Estados Unidos-Israel frente a potencias de la talla de Turquía, Irán y Rusia. Por otro lado, la incertidumbre en torno a otro punto neurálgico de esta región, Egipto, no ha sido menor. Tras el último golpe de Estado contra Morsi y la hermandad musulmana, resulta atrevido pensar en cómo podrá evolucionar hoy uno de los centros islámicos más importantes que posee el control sobre la palanca que abre y que cierra el canal de Suez, el estrecho por el que circula no menos del 20% del crudo mundial. En definitiva, si hoy podemos sacar alguna conclusión de lo que ha acontecido en los últimos años, es que el panorama en este auténtico teatro regional de operaciones continúa abierto y por lo tanto incierto, no asentado. Algunos analistas han querido ver, sin embargo, un declive de esa llamada primavera árabe inicial en la caída hacia lo que llamaron, casi anticipando una película de Hollywood, el invierno islámico. Ciertamente se está dando una ralentización de eventos, si los comparamos con aquellos días indescifrables de comienzos del 2011. Sin embargo, la dificultad de responder a las grandes preguntas sobre la espontaneidad inicial, el carácter tan altamente contagioso del fenómeno, desde Marruecos hasta Bahrein, las diversas intensidades de estas revueltas, etcétera, reside en el hecho de que los acontecimientos a ser analizados están todavía en curso. La tinta que escribe la historia parece no haberse secado aún. Frente a aquellos que ven en el invierno una metáfora apocalíptica y un cierre definitivo de los procesos desatados en los últimos 3 años, quizá por la vía de la implantación de regímenes dictatoriales represivos, de carácter militar y o fundamentalista, me atrevo a pensar que continúan subestimando la potencialidad liberadora de los árabes. Creo que el magma social está aún caliente y que todavía es posible aspirar a nuevos pactos de convivencia democrática materializados en estados capaces de responder a esas energías liberadas por los pueblos. De hecho, el mayor riesgo de entrar en un ciclo bélico potencialmente devastador para la paz mundial proviene de las intenciones injerencistas de algunos países que sienten jugarse demasiado en estos procesos abiertos. Frente a ello, sin embargo, la respuesta de la comunidad internacional no puede ser otra que reivindicar y hacer valer el derecho de autodeterminación de todos los pueblos. Una conquista lograda con extremo sacrificio, como bien sabemos por nuestra propia historia,
y plasmada entre los principios fundamentales del derecho internacional. Solo los pueblos pueden otorgarse el gobierno de su elección. Eso es precisamente la democracia, y al sistema de naciones le corresponde promover una salida pacífica y democrática como único proyecto viable para los países. Por todo ello resulta descorazonador comprobar cómo aquellos países europeos que esclavizaron, colonizaron y devastaron la región por siglos y salieron posteriormente de la misma, imponiendo unas fronteras absurdas y ajenas a la distribución étnica y religiosa del llamado Medio Oriente, además de unos regímenes funcionales a sus intereses, son ahora los países que hablan de democracia y se rasgan las vestiduras clamando por la intervención militar, en un claro ejemplo de cinismo colectivo imperialista. Si algo no podemos perder en este análisis es la memoria histórica, queridos compañeros y compañeras. Y no dejaré de mencionar el tema de Irak. Cuánta mentira se sostuvo para invadir a un pueblo, para devastar a un pueblo, para asesinar a centenares de miles de personas, en nombre de la democracia, de la seguridad, de los derechos humanos. Y esos responsables que, apoyados por los medios y por las cadenas mundiales de comunicación, provocaron uno de los más grandes desastres humanitarios en este siglo. No estamos hablando de hace 2, 3, 5 siglos atrás, no. En este siglo, hace muy pocos años, esos criminales están todavía libres e impunes. Ojalá en algún momento la comunidad internacional sea capaz de revertir esta tremenda injusticia y poner en su lugar a los responsables de ese crimen en Irak y de muchos otros en la región de la que hablamos. Como ven, nuestra voluntad por acercarnos al Oriente Medio, a propósito de lo que les comentaba inicialmente, coincidió con el inicio de una fase histórica que no termina de cerrarse y cuya resolución permanece en disputa. Previo a esto, y en el empeño por diversificar nuestras relaciones exteriores, tejer lazos con los países del sur global y buscar al fin y al cabo un nuevo reacomodo del Ecuador en el escenario internacional, ya habíamos establecido importantes alianzas multilaterales con algunos países árabes, en el marco de la OPEP, al que tuvimos que regresar, por ejemplo, o dentro del recientemente inaugurado Foro Multilateral de América del Sur y países árabes. Por otro lado, desde el comienzo, entendimos la importancia de establecer una relación potencialmente beneficiosa para ambos países con la República Islámica de Irán, un país de gran potencial para nosotros desde todo punto de vista y en el que adicionalmente se habían identificado posibilidades productivas, comerciales y de transferencia tecnológica. Un potencial que no vamos a sacrificar en nombre de ninguna corrección política dictada desde el extranjero y desde el imperio, dicho sea de paso. Sin duda hemos celebrado y aplaudido los avances de este país por garantizar un desarrollo pacífico de su programa nuclear, pero seguimos lamentando que esa actitud no se extienda por el resto de países que aún mantienen arsenales atómicos. Ciertamente, con esta actitud, estos países han convertido el principio de no proliferación en la llave para mantener su predominio militar sobre el resto de países antes que en la antesala del desarme, tal y como originalmente se había establecido, objetivo que creemos que es un objetivo de la ciudadanía universal. Respecto a la situación de los territorios ocupados en Palestina y al drama de los millones de refugiados en campos de la región, nuestro gobierno ha levantado siempre la voz clara
para defender las fronteras del 67 como única solución justa a propósito de los recientes avances para establecer una mesa de negociación entre ambos países. Pese a diferencias tan pronunciadas como las descritas anteriormente, jamás hemos negado el derecho de Israel a existir como Estado. Es más, tenemos una embajada en Israel. Ni mucho menos el papel que este país está llamado a jugar para lograr una solución pacífica y duradera en la región que todos abrigamos. Precisamente Quito será la sede entre el 8 y 10 de abril del próximo año de la reunión del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino de la ONU, un espacio que esperamos sirva para llamar la atención de la comunidad internacional sobre las cuestiones que deben ser resueltas en cualquier acuerdo que aspire a ser duradero. Sin embargo, y pese a las claras posiciones que mantenemos como país, la incertidumbre generada en el Oriente Medio nos obliga a profundizar en el análisis de lo que allá ocurre. Más aún, porque nos hemos propuesto construir puentes con esta región y ahora es el momento en el que, en pleno reacomodo de fuerzas, debemos ser especialmente precisos en este análisis. Las dificultades para procesar estos análisis no se originan solo en la naturaleza cambiante de los acontecimientos. Las propias fuentes de información en plena era de las telecomunicaciones han jugado un papel fundamental para conformar opiniones públicas y eventualmente justificar acciones políticas. Se ha destacado ya la utilidad del Internet y las propias redes sociales como catalizadores de algunas de las revueltas, pero no estoy seguro de que esta profusión de información haya conllevado a una mayor veracidad de la información difundida a nivel global. Es más, hemos asistido a toda una guerra de versiones que ha desembocado en la construcción paulatina de un maniqueísmo poco constructivo para la paz desde los principales medios de comunicación occidentales. El supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno sirio constituye el mejor ejemplo de esto. Ya en mayo de este año, algunos países denunciaron ataques químicos en los campos de batalla sirios y se apresuraron a acusar al régimen de al-Assad de ser el culpable de las masacres civiles resultantes. Ello pese a que nadie pudo verificar esta información, más allá de las partes del conflicto. Y cuando ya entonces el oficialismo advertía que había perdido el control sobre partes de estos arsenales. Ahora tenemos información de que la CIA conocía que parte de estos arsenales químicos estaban en manos de los llamados grupos rebeldes. Ciertamente el resultante de este episodio químico plasmado en los acuerdos de Ginebra II ha sido una hoja de ruta para la destrucción de este tipo de armas. Como país que repudia el uso o la amenaza del uso de cualquier arma de destrucción masiva, el Ecuador ha aplaudido estos acuerdos y espera que otros países puedan seguir pronto el mismo camino, incluido los Estados Unidos, que conocemos por informaciones muy públicas que han dejado estos arsenales en algunos países latinoamericanos. Pero la verdad de lo que allá ha acontecido está todavía por aclararse y lamentamos que los organismos internacionales no hayan tenido hasta ahora la capacidad de generar información fidedigna sobre estos hechos. Precisamente ha sido la dificultad que hemos identificado a la hora de manejar información fiable, no ideologizada, sobre los acontecimientos en curso, una de las razones fundamentales que nos han llevado a promover un taller de las características que hoy inauguramos. Para ello, hemos creído pertinente convocar a expertos de renombre en la arena internacional con el objetivo de facilitar una lectura más ajustada a la realidad, personalidades intelectuales a quienes hemos saludado al inicio de esta intervención. Desde luego no pedimos a estos expertos que se liberen de toda subjetividad para presentarnos la realidad tal cual es, entre otras razones porque creemos que no es posible
ni posible ni conveniente despojarse de las vivencias personales que determinan un análisis como el demandado, ya que la realidad no es otra cosa, al fin y al cabo, que la suma de estas subjetividades. Ahora bien, deberemos librarnos de todo maniqueísmo estéril si realmente queremos arribar a conclusiones útiles. En este sentido, estas jornadas deben servir para alcanzar conclusiones desapasionadas y veraces, funcionales a los objetivos de la política exterior que antes hemos identificado. No dudo de que este será el resultado y por ello agradezco sinceramente la asistencia a los ponentes que pasarán por estas mesas. Quiero finalmente agradecer al Instituto de Altos Estudios Nacionales, a la Escuela de Relaciones Internacionales José Peralta, así como a sus principales responsables y, por supuesto, por haber colaborado con la Cancillería y sus funcionarios, a quienes también felicitamos por esta iniciativa y por esta organización en la tarea de montar este taller. Agradezco también a todos ustedes por su asistencia y les invito a aprovechar y procesar todo lo que aquí se discutirá para alcanzar así un grado de entendimiento superior al que nos han permitido las agencias informativas y los más relevantes formadores de opinión a nivel mundial. Bienvenidos y muchas gracias.